12 horas 10 minutos, continuamos con Audición Gomidas. Como les adelantábamos al principio del programa, se presentó en Montevideo el libro Más Huellas del pastor licenciado Pedro Lapachán en la sala Auditorium del World Trade Center. La presentación estuvo a cargo del escritor, periodista y productor uruguayo Diego Fischer junto al autor. Estuvieron presentes personalidades del ámbito gubernamental, periodístico, social y comunitario. El libro es una actualización del libro Huellas de una Iglesia que se lanzó en 1994 con gran impacto, ahora adaptado a la realidad evangélica de nuestro tiempo, acorde a los actuales avances y los cambios en la sociedad, las necesidades espirituales y el contexto de posmodernidad y extensión de fieles y de congregación. Como publicó Diario Armenia, Lapachán postuló que la Iglesia es una, aunque tenga diferentes expresiones y formas. La Iglesia evangélica no es uniforme. Si hay un lugar donde se practica la unidad en la diversidad, es dentro del pueblo evangélico porque hay diferentes corrientes y tendencias. Recibimos aquí en los estudios de Audición Gomidas a Pedro Lapachán. Te saludamos, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, qué linda presentación. Me voy a venir más seguido a ver si me presentan en todos lados. Y qué así. lindo recibirte. Bueno, gracias, una alegría estar con ustedes. Hablamos de más huellas. ¿Y de qué huellas estamos hablando? Bueno, el tema es que yo me formé para el pastorado en el Seminario Teológico Bautista. Luego de obtener mi bachillerato, quise hacer el posgrado. Hice una investigación sobre los evangélicos en Uruguay, sus diferentes corrientes. Nunca supe que se iba a transformar en un libro y era simplemente una tesis para obtener ese título. Y Editorial Trill se lo publicó formato libro. Cuando quise acordar estaba citado por muchos, había tenido impacto para estudiantes de seminarios y demás. Claro, pero pasaron 30 años de ese momento y entonces había que actualizar porque el mundo, por si alguno no se dio cuenta, cambió todavía más en estos 30 años en lo tecnológico, científico, sanitario, político, económico. Entonces es otro mundo. Y más huellas también dejó sobre la vida de la Iglesia, que nunca será una isla ajena a influencias. Entonces todo eso me llevó a esta actualización. Y hablando de estos cambios, ¿se incluye a la Iglesia evangélica dentro de esa transformación? Y sí, se incluye... ¿En qué aspectos, por ejemplo? Se incluye, yo creo que toda la vida del mundo. Por ejemplo, recién ustedes estaban hablando directamente con Armenia. Claro. Eso era un imposible hace años. Yo recuerdo estaba en Minas y para hablar con mis padres a 90 kilómetros de aquí, tuve que ir a Antel y me dijeron que vaya dentro de 3 horas para que me comuniquen. Entonces yo fui a las 3 horas y cuando llegué estaba cerrado. Y así estaba 3 días para hablar desde Minas a Montevideo. Entonces el mundo cambió y afecta a todo, afecta a la prensa, afecta al trabajo. Por ejemplo, ahora tenemos el teletrabajo, comunicaciones por Zoom, reuniones de equipos por Zoom, muchas cosas Sí. que las estamos naturalizando y está bueno, pero que no formaban parte del esquema anterior. La Iglesia, como no vive en la estratosfera y vive en la tierra, también es influenciada por todo eso y tiene que sacar provecho de las oportunidades evitando los males que se pueden generar con eso, ¿no? Hablabas de esta investigación de los evangélicos en Uruguay, de la Iglesia evangélica en Uruguay. ¿A qué resultados, en rasgos generales, por supuesto, llegaste con respecto a eso? ¿Qué caracteriza a los evangélicos en Uruguay? ¿Digo bien? Sí, está bien, está bien expresado y está buena la pregunta. Primero que los evangélicos son resultado del movimiento protestante iniciado en el siglo XVI con las reformas de Martín Lutero. Ese movimiento se expandió en el mundo. Por supuesto, hay evangélicos en todas las naciones de la tierra, como hay católicos, apostólicos, o hay agnósticos, o judíos, o ateos. O sea, la gente se ha expresado en toda la tierra con fe. Y muchos cristianos son apostólicos, otros son católicos y otros son evangélicos. Los evangélicos vienen del palo de la Reforma. La Reforma llega a América Latina, especialmente a través de las inversiones británicas. Por eso aquí tenemos el frigorífico Anglo, por ejemplo. Y también allí hay un museo. Ayer estuve con el intendente de Río Negro, me hacía referencia a eso. Hay un museo donde es una mezcla de
ese movimiento empresarial con el movimiento religioso que trajeron los anglicanos. Bueno, luego llegaron otras corrientes inmigratorias, los valdenses al Uruguay, llegaron los eslavos y abrieron iglesias bautistas o pentecostales en el litoral, y llegaron los armenios, de los cuales venimos nosotros, y bueno, pero luego fueron llegando expresiones. Estos grupos de inmigrantes no llegaron tanto a misionar, sino a guardar su etnia. Ayer estuve, vos sabés muy bien, Romina, en los 75 años de los menonitas que vienen de Alemania, y tuve el privilegio de predicar en esa celebración donde llegó el primer barco de refugiados, una historia muy parecida a la de nuestros antepasados, escapando ya, pero guardaron la fe, y hoy están los hijos, los nietos y todo lo demás en esas colonias. Pero los evangélicos han explotado en América Latina, es el movimiento de mayor crecimiento. En Uruguay es evidente que creció, todo el mundo se da cuenta por las diferentes expresiones, aunque por la tradición agnóstica y secularizada del país no ha tenido tanto impacto como de repente podemos encontrar en otras naciones. ¿A qué se lo adjudicamos? Y bueno, yo pienso que a esa mentalidad agnóstica y secularizada que vivimos. Por ejemplo, uno puede ir a un país como Colombia, donde estuve, y los evangélicos explotan en congregaciones multitudinarias, pero es un país de raíces, por ejemplo, católicas, entonces el cultivo de la fe es más natural. En Uruguay, con todo el tema de la separación iglesia y Estado, yo decía y escribo en el libro, hay que revisar el concepto de laicidad. ¿Qué es laicidad? Por ejemplo, la invisibilidad de la iglesia, el no poder expresarse ante determinados asuntos. Si yo digo que en Arsaje está habiendo un genocidio, ¿estoy haciendo una declaración política o estoy haciendo una declaración humana y espiritual? Entonces, me parece que tenemos que entender mejor, y en Uruguay, por ese contexto, no es tan fácil el desarrollo de la fe. De todos estos contenidos se habla en esta reedición de Más Huellas, en este libro. ¿Cuál es el eje temático del libro? Bueno, yo lo divido, lo coloco bajo algunos paraguas. En primer lugar, todos los capítulos los comienzo diciendo los evangélicos. Uh-huh. Entonces pongo, los evangélicos, ¿de qué estamos hablando? Porque cada uno construye sus imágenes mentales, pero no tiene claro quiénes son los evangélicos. Y a veces, y también en esto hay que hacer un mea culpa, los evangélicos no han sabido comunicar bien quiénes son. Entonces, desde ese lugar también hay una información hacia el adentro y hacia el afuera, que luego se expresa hacia el afuera. Entonces hay un montón de mitos y leyendas, te das cuenta que se confunde, y los términos protestantes, evangélicos y demás, hay una confusión. Bien. Donde también aparecieron grupos pseudo cristianos que enredaron el ambiente. Los evangélicos, ¿de qué estamos hablando? Y ahí hablo de las diferentes corrientes. Luego pongo los evangélicos y la etapa del pos. El pos es un vocablo que significa el después. Entonces hay 3 pos que yo desarrollo. La posmodernidad. Nosotros vivimos en un tiempo, filosóficamente hablando, que se conoce como posmodernidad, a diferencia de la modernidad que caracterizaba el siglo pasado. La posmodernidad tiene sus influencias filosóficas, entre ellas una espiritualidad, pero es una espiritualidad ambigua. Hay un margen mayor a la espiritualidad, a diferencia de la modernidad que había en la racionalidad. Pero es una espiritualidad sin el contenido cristiano, y yo tengo que decirlo acá porque estoy en una audición armenia. A veces los armenios también, en este espíritu posmoderno, mezclan elementos del cristianismo con prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces nos apartamos de aquella fe. En el otro pos coloco el postdenominacionalismo, que es un término que se desdibuja dentro de los evangélicos, y luego la pospandemia. Sí. Porque la pandemia dejó también sus secuelas en la vida de las iglesias y en las formas de comunicación que nosotros teníamos. Algunas iglesias fueron altamente favorecidas después de la pandemia en su convocatoria, y otras iglesias hasta terminaron cerrando, otras congregaciones. Luego coloco otro capítulo, los evangélicos y la política. ¿Cuál es el grado de...? Porque también se les vincula a sectores políticos de la vida nacional, aquí de los partidos. También hay mitos en relación a eso. Y como vivimos en el país de un concepto de laicidad equivocado, según mi entender, entonces no se sabe, pero los evangélicos, desde los protestantes que llegaron a mediados del siglo XIX, ya tenían vínculos con política.
en los años 60 del siglo pasado, lo que se conocía como la teología de la liberación, donde el mundo estaba agitado por tendencias, el Mayo francés, las revoluciones juveniles, la revolución cubana. Las iglesias, tanto evangélicas como católicas, tomaron posturas y algunas de ellas se unieron a teología de la liberación. En los últimos tiempos hubieron algunos actores evangélicos que son políticos. Uno de ellos hoy estuvo en nuestra iglesia asistiendo a la reunión, como asiste un mecánico o un panadero. Sí. No es un tema Y después pongo el otro capítulo, los evangélicos y el crecimiento cualitativo y cuantitativo. El cualitativo tiene que ver con la calidad y obras. Yo ahora estaba escuchando a Betty hablar de todo lo que la Cruz Roja está haciendo en Arsaj, ¿no? Bueno, yo tengo contacto con evangélicos, organizaciones, por ejemplo Samaritan Purse, que es una de la Bolsa del Samaritano, que es una organización evangélica americana tremenda. Me acaban de mandar esta semana la información de los aviones que están llegando a Armenia con los donativos. Ahora, son evangélicos no armenios que están ayudando allí y me están informando de lo que está sucediendo. Claro. Yo te voy a mandar por Instagram las cosas que están haciendo. Es increíble y nos han pedido contactos y todo para aterrizar eso, ¿no? Eso es lo cualitativo. Y después el crecimiento cuantitativo, que tiene que ver con el número, lo medible. Con lo que se ve en la convocatoria, ¿no? Resulta muy interesante escucharte. Lo mismo pasó cuando estuvimos en la presentación del libro, por la claridad y por lo histórico, ¿no? De saber cómo viene enmarcado todo esto que uno ve al día de hoy, pero de dónde surge, de dónde, hacia qué está arraigado. Y me pregunto, acá es una pregunta más personal, si se quiere, si querés contestarla. Vale. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empezás vos a encontrarte con la corriente? ¿Cuándo surge y cómo te llegó? Muy bien. Yo no tengo un siglo, pero tiene más de un siglo esta historia. Cuando se comete el genocidio contra el pueblo armenio, genocidio todavía no reconocido y negado por quienes lo cometieron, y que me sigo uniendo al reclamo de los armenios y soy parte de esos reclamos. Mi abuela queda huérfana, le violaron y asesinaron a su madre, a su padre, a sus hermanos, y se escondió detrás de un árbol. Fue recogida por una familia turca, porque lo que a veces hay que entender que esas decisiones de los gobiernos no eran acompañadas por todas las personas. Bueno, la recogieron, la quisieron islamizar, le cambiaron el nombre. Y mi abuela tenía 4 años. Pero vinieron misioneros americanos y recogían a los huérfanos. Entre los huérfanos estaba mi abuela. Ella contaba que ella estaba en un segundo piso, acá hay huérfanos armenios, y mi abuela gritó desde arriba, acá estoy yo. Bueno, la llevaron al orfanato. Eran misioneros protestantes. Si vas al Museo del Genocidio en Yereván, vas a encontrar allí abajo un sector que habla de muchos de esos misioneros que estuvieron trabajando en los tiempos del genocidio. Y que fueron, yo tengo una película que me encanta, de 5 misioneros que salieron de sus diferentes países a trabajar en época que no había internet, WhatsApp, no había nada de eso. O sea, le decían adiós a sus padres estas misioneras y era adiós. ¿Y a dónde me voy? Al medio de un genocidio, a cuidar a niños huérfanos. Ahí estaba mi abuela. Mi abuela recibe cobertura, amor, le enseñan el oficio, enseña a coser. Me remendaba los pantalones la abuela y me decía, cuando yo no esté, ¿quién te va a remendar los pantalones? ¿No? Pero era algo tremendo, todo lo que aprendió, pero aprendió el Evangelio. Y ese Evangelio, esta mujer sencilla, es lo que nos transmitió a nosotros, el Evangelio de Jesús. Desde niño fuimos a la iglesia evangélica, pero el hecho de entrar al templo no me transformó en un cristiano, sino cuando tuve 10 años, en un acto plenamente consciente, tomé una decisión por Jesucristo. No era simplemente una información por mi abuelo o por la iglesia, sino en lo que llamo una conversión, decido personalmente transformarme en un seguidor de Jesucristo. Y ahí empezó mi carrera. Creo que respondo a la pregunta que me hiciste, ¿no? Y qué respuesta, qué historia, y qué interesante esto de que en cierta forma, bueno, te llega, se te transmite, pero un día uno toma esa decisión. Eso es lo que lo termina de concretar, ¿no? Más allá poder decidir y avanzar por motus propio y con conciencia.
Claro, porque mis padres, cuando yo nací, de acuerdo a la tradición de mis padres, me llevaron a una iglesia y me bautizaron. Claro. Bueno. Pero lo más lindo que yo sé que me bautizaron, porque me lo contaron ellos, porque yo no soy consciente de eso, tampoco vi una foto sobre eso, entonces simplemente Queda era en el transmisión relato. oral, ¿no? Acá estamos, te comunicamos que cuando eras chico, pero cuando yo tenía 10 años y medio de edad, un 27 de noviembre del año 68, yo tomé una decisión consciente, plena, a las 9 de la noche, en la cual decidí entregarle mi corazón a Jesucristo. ¿Y qué podemos decir de la masa social de la iglesia evangélica en Uruguay? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo se...? ¿Te referís a nuestra congregación particular o en general? Bueno, contame las dos. Te cuento las dos. ¿Qué te parece si empezamos por lo minúsculo? Dale. Que somos nosotros. Sí. Bueno, nosotros tenemos trabajos, mira, para que vos tengas una idea, hoy nosotros tuvimos 2 cultos seguidos. Se llenan los 2 cultos, o sea, sale toda una tanda y entra toda una tanda. Si entras te va a sorprender la liturgia, porque no es canto de otras épocas, vas a encontrar guitarras eléctricas, baterías, luces, algo que es contemporáneo. Sí. Y esto tiene que saberlo cualquiera que quiera pisar, porque se va a llevar un golpazo de aquí a la China. Pero lo que pasa es que nosotros entendemos que el Evangelio es uno, pero como los tiempos cambian, yo me quiero comunicar con el hombre posmoderno, con el de hoy, me quiero comunicar con ustedes, que son chicas que escuchan seguramente otro tipo de música y tienen otros códigos de comunicación. Entonces, ¿cómo hago yo? Lo de mi abuela es muy bueno hace un siglo, pero mi abuela nació en un tiempo totalmente diferente al de hoy, en un país totalmente diferente, las influencias que le llegaban, el mundo, bueno, todo ese tipo de situación. Entonces, eso por un lado. Está mucha gente con apellido armenio, muchísimos somos los que estamos allí, que han permanecido las familias con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pero a su vez muchos de ellos se casaron con personas no armenias y esas familias también están allí metidos y todo lo demás. Entonces el grupo ha crecido en gran manera, lo cual también trajeron sus parientes. Quiere decir que la composición humana de la congregación es con una fuerte base de gente que viene de esta herencia de los armenios y con gente que no es armenia también. Las actividades son variadas. Ayer sábado hubo una reunión exclusiva para jóvenes. Yo te hablo, por ejemplo, nos vamos de campamento, son 200 jóvenes. Sí, el número es imponente en todas las actividades, convocatorias. Sí. Por ejemplo, hubo un encuentro para mujeres hace un mes más o menos, 400 mujeres reunidas. El tema fue permiso para volar. Entonces las mujeres empezaron a volar, ¿viste? Entonces digo, todo ese tipo de cosas. Tenemos lo que nosotros llamamos faros. Tenemos esta idea: cuanto más crece la iglesia, más la achicamos. ¿En qué manera? Los faros son pequeños grupos que antes funcionaban caseros, a partir de la pandemia por Zoom. Por eso la tecnología se adapta. Entonces son pequeños grupos de conexión donde, por ejemplo, el sermón que yo prediqué se analiza a través de preguntas entre semana. La gente ora por las necesidades unos por otros. Tenemos un carro, un food truck, que llevamos alimento a zonas carenciadas. Nosotros durante la pandemia repartimos 23 toneladas de alimento. Tenemos un lugar de campamento donde hemos hecho un convenio con el MIDES y fueron asistidas 818 personas en situación de calle. Hubo contratos con médicos, enfermeros, cocineros, limpiadores, es decir, todo un trabajo para ayudar y colaborar en medio de la pandemia. Bueno, y así puedo seguir programas de radio, de televisión, de todo un poco, que tienen que ver con la vida, con la función de la iglesia. Ahora, el martes a la noche, que todo el mundo... Mira qué interesante, 31 de octubre es Día de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis. Atrás de eso apareció Halloween. Una fiesta que no tiene nada que ver con el cristianismo, totalmente contrario, lleno de brujas y no sé qué más. Pero entonces nosotros, a los niños de la iglesia, el 31 de octubre le hacemos siempre la noche para brillar. No sé cuántos cientos de niños hay anotados para el próximo martes y hay gente trabajando. Entonces acá me encanta, hablando de toda la dinámica de la iglesia, yo siempre le digo a la gente de la iglesia, digo, todo el mundo se mueve, todo el mundo hace, ¿no? Todo el mundo, y usted me dirá, pastor, ¿y usted qué hace? Y yo nada, yo veo como los demás trabajan, se esfuerzan, están movilizados, y uno lo que hace es aplaudirlos con pies y manos para que sigan adelante. Así que esto es en síntesis también parte, digo parte porque no es todo, de la actividad de la iglesia.
Hablamos de Más Huellas, fue presentado, es la última presentación de su autoría. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Bueno, se puede solicitar, por ejemplo, a la Secretaría de la Iglesia, aquellos que quieran obtenerlo. Te paso el teléfono para que lo puedan tener. Es el 095 457 012. Perfecto. 095 457 012. Ya lo tenés escrito acá, sí, el que quiera obtenerlo. Perdón, pero ¿sabés qué? Es interesante que Más Huellas está moviendo el Huellas de una iglesia. Porque el primero que escribí fue Huellas de una iglesia. Y hay un montón de gente que todavía no tiene el primero. Entonces genera porque uno de alguna manera es continuidad. Y es interesante poder ver la continuidad de ambos. Y sí, porque volvemos a lo mismo. La historia es dinámica. Y tenemos que entender que cosas que fueron buenas y relevantes en un tiempo tienen que ser reactualizadas. Nosotros tenemos que reinventarnos permanentemente. Ahora, mirá lo que está pasando. Yo lo conté el otro día un poco porque lo estoy contando todos los lugares donde vamos. Ahora yo fui con los menonitas. Ellos se establecieron en colonias. Cuando vinieron aquellos años establecieron colonia en El Ombú, Gartental, San Javier, un montón de lugares. Pero el concepto de colonia ya no puede existir, porque con las redes sociales y con todo lo demás no podés guardarte en una colonia allí reservado. Los jóvenes vienen a estudiar a Montevideo y todos esos jóvenes alemanes reciben las influencias de otras culturas. También nos escuchan a nosotros, o sea, reciben nuestra influencia. El mundo ha cambiado y ha variado. Ahora entramos al mundo de la inteligencia artificial, de la robótica. El otro día yo estaba, conté una experiencia. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? Podemos contarlo. Dale. Yo estaba en octubre del 2019 en Armenia, en Yerevan. Entonces, predicando en la convención bautista allí, y se me acerca un muchacho hablando un español muy aporteñado. Le digo, ¿dónde sos? Me contó la historia, que yo conocía a su abuelo de Buenos Aires, él vive en Los Ángeles. Le digo, ¿vos de qué trabajás? Me dice, inteligencia artificial. Digo, qué bien. Digo, ¿pero eso qué es? Bueno, me explicó y como siempre digo, después que me explicó entendí menos, pero lo cierto es que me di cuenta que estaba ante un mundo diferente. Digo, pero nosotros los predicadores estamos salvados, le digo, porque eso a nosotros, a las iglesias no le va a llegar. Dice, usted está totalmente equivocado, me dice. Porque yo voy a una iglesia muy grande en Los Ángeles, una iglesia americana, donde tienen varias reuniones por domingo por la convocatoria que tienen. El pastor predica en la primera reunión por un sistema de holograma, es grabado y aparece en las demás reuniones, pero no está presente. Wow. Entonces yo me dije, estoy ante un mundo diferente. Hará 2 meses me llegó un video de un pastor argentino con 1 minuto de su mensaje en español, tiene una voz media ronca cuando habla, y atrás aparece con esa voz media ronca ese mismo minuto en inglés, en francés, en portugués, en varios idiomas, con la voz ronca, pero no sé, porque él no sabe hablar ninguno de esos idiomas. Sí, es su voz. Wow. Y esto que yo les estoy diciendo, se transmite a las iglesias, se transmite a los medios de comunicación, se transmite al universo entero. Entonces, yo tengo que pensar cómo va a ser el mundo de todos esos jóvenes, cientos de jóvenes, adolescentes y niños que tenemos en la iglesia. ¿Yo puedo plantear una iglesia como la de mi abuela? ¿Yo puedo plantear una iglesia como la que yo me crié cuando era niño? El evangelio de Jesús no cambia, es inamovible. Los fundamentos bíblicos no se negocian. Pero lo que yo estoy hablando es las formas de comunicar lo que es eterno en un mundo que es absolutamente cambiante. Si no, vamos a perder generaciones, vamos a perder la fe que es esencia. Y ahora, como yo estoy en un programa armenio, tengo que decirlo, si estuviera en otro sector hablo de otra manera, pero como estoy aquí, nosotros nos jactamos de ser la primera nación en reconocer el cristianismo como religión oficial del Estado, pero cuidado que no nos quedemos ahora con ser la última, que no nos quedemos a través del tiempo con una historia que nos contaron, pero no una vivencia práctica en la cual nos apasiona Jesús. Tenemos que ver a Jesús de una manera apasionada, amarlo, realmente desearlo, y eso afecta a nuestra convivencia diaria. No es que sos un marciano que te alejás de un extraterrestre. Ahora la gente va a sus casas, vive en familia, mañana a la universidad, al trabajo, a la empresa, se mueve en todos lados. Y en esos lados a partir de esa genuina experiencia de fe.
Pedro Lapachián, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Fue un placer. pero gracias a ustedes me hicieron lindas preguntas. Me da ganas de seguir conversando. Un placer, gracias. Bueno, gracias a ustedes.